Listo. Buenas. Si no es mucha molestia, podría decir el nombre aquí a la camarita. Mi nombre es Marcel Santana, sacerdote católico, Padre Marcel, profesor de teología de esta Universidad Católica, en algunas carreras de teología durante 3 años. También colaboro en algunas parroquias, en lugares, sectores marginales y fundaciones. Ya. Ahora verá, lo estoy entrevistando aquí porque es para una presentación sobre lo que trata la misa y los sacramentos. Si no fuera mucha molestia, como usted me puede decir, ¿por qué es importante asistir a misa? La misa nos recuerda y celebramos la entrega de Jesús, su amor infinito, en donde Él en ese pan y ese vino se transforman en cuerpo y sangre de Jesucristo para darnos la salvación. Es decir, lo que nosotros hacemos en la misa o Eucaristía, sacramento de la Eucaristía, es conmemorar la salvación de Dios hacia nosotros por medio de Jesucristo. Y nosotros comulgamos para participar de esa salvación. Los sacramentos son vitales en nuestra vida como católicos porque nos van ayudando a acercarnos más y vincularnos más a Dios, desde el bautismo hasta todos los sacramentos. Y dígame usted una cosa, por lo general la gente siempre suele ir en domingos a la misa y hay quienes van de vez en cuando entre semana, pero ¿es realmente obligatorio ir solo un domingo a la misa? La misa es obligatoria en el sentido de responsabilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros reconocemos que somos seguidores de Cristo, somos católicos, creemos en Dios, creemos en Jesús, la manera de vincularnos, de acercarnos a Él es por medio del sacramento de la Eucaristía. Y eso tenemos que hacerlo constantemente para no desvincularnos. Esto es como el hecho de dormir, tenemos que descansar, o el hecho de alimentarnos, la comida. Tenemos que tener esas cosas para poder vivir, para poder existir. Asimismo, si queremos nosotros que nuestra fe se alimente, se fortalezca, tenemos que acudir. No hay que verlo como una obligación o un ir por ir, sino una tarea, una obligación de responsabilidad para podernos encontrar con Cristo Jesús. Por eso lo hacemos todos los domingos. Hay gente que frecuenta más, lo hace todos los días. Es importante porque nos encontramos más con Dios cada vez que acudimos a la Eucaristía. Y por usted, por lo general, ¿cuántas veces suele dar misa? Así, digamos, en la semana. En la semana, una vez cada día, por lo general, y ahí es normal el día domingo, que es la misa para todo el pueblo. Entonces es importante acudir para celebrar, en mi caso, acudir para celebrar o participar en la celebración, dependiendo, porque pueden haber otros padres, entonces estamos colaborando, estamos en el altar juntos, entonces hay que frecuentarla todos los días y si no se puede, una vez por semana. Yo lo hago todos los días prácticamente. Y la misa no solo se limita a dar la palabra del Señor, o sea, como solo abrir la Biblia, decir que lean tal versículo y tal, sino que obviamente me imagino que también ha de haber otras cosas en la misa, ¿no? Claro, la misa tiene dos partes importantísimas y cada parte tiene también su partecita pequeña, ¿no? Las dos partes se llaman liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. En la primera parte es escuchar la palabra de Dios y cómo esa palabra de Dios nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana. Leemos la Biblia y escuchamos la homilía. Luego pasamos a la parte eucarística, que es desde el ofertorio hasta el momento de la comunión. Y enseguida terminamos la celebración porque es cómo hacer que la misa, o sea, en el momento que yo comulgo ese cuerpo y esa sangre de Cristo, cómo yo lo llevo hacia afuera, para los demás, para que se haga efecto, para que la misa sea acción. Por eso es que la comunión es prácticamente al final de la misa, porque nos va a vincular. La misa no termina con el último canto, sino que se prolonga después en la vida. Entonces la misa es importante, el encuentro con Dios en la palabra y en la cena, en el comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y los cantos también forman parte importante de la misa? Claro, el que canta ora 2 veces, dice la Biblia, ¿no? Nos acompaña los santos también, el momento del ofertorio,
el momento del pedir perdón, comenzamos con el arrepentimiento, con el pedir perdón. Hay el momento de la paz. Es importante también descubrir en la misa a María también como signo, como modelo de salvación, como aquella que nos invita y nos dice, así tenemos que encontrarnos con Jesús, con nuestro Salvador. O sea, la misa tiene muchos elementos importantes que hay que ponerle bastante atención, ¿no? Y cada momento es llevado y coordinado también con la comunidad, ¿no? Para el ofertorio, para los actos penitenciales, para la distribución de la comunión, para los cantos. Todo eso es con la comunidad, no solo el sacerdote solo, sino la comunidad que celebra a Dios. Al igual que cuando recogen también las donaciones, las cuales me imagino las usan para la iglesia. Claro, también, porque todas las iglesias y todas las religiones generan gastos muy básicos como el agua, la luz, etcétera, ¿no? Inclusive en lugares donde se tienen proyectos, como en este caso las acacias, en el cual estamos haciendo este trabajo, donde se tienen fundaciones, se trabaja con personas vulnerables, gente también que tiene muchas enfermedades y necesita también. Entonces, la limosna se lo hace para poder ayudar. Hay lugares donde se recoge más, hay lugares donde se recoge menos, porque hay gente muy pobre y gente también que puede dar más. Esa limosna se distribuye. Incluso la iglesia tiene un sistema económico muy importante, ¿no? La iglesia responde también al SRI, la iglesia también lleva una contabilidad que es revisada desde el arzobispado, en este caso, ¿no? En la curia, para ver cómo se manejan los fondos. No es una cosa así nomás, sino que es algo que se maneja con mucha cautela y mucha prudencia, sobre todo para que los ingresos vayan a lo que significan, para los cuales se está recogiendo. Entonces, para ya no quitarle más tiempo, como último detalle, cuando uno también va al confesionario, ¿eso también forma parte importante de la misa o es un evento aparte para la gente? La confesión o el sacramento de la penitencia se lo hace antes de la misa o puede ser en cualquier otro momento durante la semana. Se hacen actos penitenciales. La penitencia es un sacramento que se puede hacer en cualquier momento, pero se lo hace antes de la misa porque la persona, el católico, no frecuenta la iglesia todos los días. Entonces, un ratito antes de comenzar la misa se acerca, se confiesa y así, si está en pecado, pueda arrepentirse, pueda hacer la penitencia y comulgar para poder recibir a Cristo Jesús. Es una manera práctica, ¿no? Porque el penitente, el creyente, a veces no dispone de tiempo, entonces se viene un ratito antes de la misa para poder confesarse. Bueno, entonces le agradezco bastante la información que me ha proporcionado, también que me haya dado todo lo necesario sobre la misa y también por su tiempo. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias. Que pase buen día. Y así termina la grabación.